Muy bien, para continuar lo que estábamos haciendo en el video anterior, lo siguiente va a ser ahora sí crear el histograma o gráfica de barras. Para ello vamos a ir a insertar y vamos a elegir aquí lo que son los gráficos de columnas o de barras. Vamos a seleccionar el primero nada más para poder tener por aquí lo que es el gráfico. Aquí está el área de gráficos y ahora vamos a seleccionar los datos para crear esto. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos que se van a graficar. Para este caso tenemos aquí, estos son los datos que se van a graficar. Vamos a graficar las frecuencias de cada intervalo. Seleccionamos hasta aquí y valores de la serie, bueno, perdón, vamos a seleccionarlo para esta celda que está aquí, ¿sale? Y listo. Aquí vamos a borrar esto. Ahorita no lo necesitamos, solamente para darle nombre a la serie de datos. Por lo pronto no lo vamos a necesitar. Y aquí vamos a tener también lo que son las etiquetas de cada una de las categorías. Si se dan cuenta, aquí por default nos arroja de 1 a 8. Lo vamos a dejar así, en el entendido que son 8 categorías y entendiendo obviamente que cada una de las categorías corresponde a los intervalos que estamos observando por aquí. Le damos a aceptar y ya tenemos el histograma o gráfica de barras de los datos que estamos observando en el listado. ¿Sale? Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer es plantear las hipótesis. Nos dice aquí plantear la hipótesis nula e hipótesis alternativa, ¿sale? Mediante una distribución de frecuencias, o perdón, una distribución de probabilidad que se ajuste a la forma del histograma. Entonces vamos a observar la forma del histograma y tenemos que considerar también lo siguiente. Tenemos que considerar qué tipo de variable estamos manejando, si es discreta o si es continua, porque dependiendo del tipo de variable es el tipo de distribución que podemos analizar. Si se dan cuenta, estos datos que estamos recibiendo son números que incluyen decimales. Eso quiere decir que son datos o son variables del tipo continuo. Los discretos son por lo general números enteros, es decir, aumentan de 1 en 1, de 2 en 2 o en números enteros, como podrían ser llegadas, cantidades de llegadas, cantidades de salidas de producción o de atención a clientes. Mientras que lo que son variables continuas es todo aquello que puede obviamente ser también valores enteros, pero también puede incluir decimales, porque son cantidades que no son necesariamente se puede manejar como fracciones, como partes de, por ejemplo, puede ser tiempo, pueden ser medidas, puede ser peso, todo ese tipo de datos son continuos. Entonces, en este caso también nuestra variable es continua. Por lo tanto, tenemos que utilizar una distribución que pues sea en este caso continua. ¿Qué tipo de distribuciones o qué distribuciones van a ser continuas? ¿Ok? Siempre vamos a manejar como continuas las siguientes distribuciones: la distribución de Erlang, la distribución exponencial, la distribución gamma, la distribución logística, log normal. Estas tablas se las voy a compartir de hecho en un anuncio. Tenemos también la distribución normal, que hemos manejado mucho, distribución triangular, uniforme, la de Weibull, etcétera. ¿Sale? Pero bueno, para este ejemplo vamos a manejar la distribución exponencial. ¿Por qué vamos a usar la exponencial? Porque es un poco más sencilla de calcular y porque lo que vamos a observar es lo siguiente. Esta gráfica, que es la de la función exponencial, se ve algo parecido a lo que tenemos por acá. ¿Sale? Vamos a buscar una distribución que sea más o menos similar a la que estamos encontrando en el histograma. Entonces, parece ser que esta gráfica es muy parecida a la de la distribución exponencial. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser la siguiente: los datos cumplen con la distribución exponencial y nuestra hipótesis alternativa va a ser: los datos cumplen con alguna otra distribución. Ahí está. Vamos a mover esta imagen para aquí para verlo bien. Entonces ahí está, esas son nuestras hipótesis. La nula es que los datos cumplen con la distribución exponencial. La alternativa, pues que cumplen con alguna otra distribución. O dicho de otra forma, simple y sencillamente, pues no cumplen con una distribución exponencial. Entonces ya tenemos nuestras hipótesis. Ahora vamos a calcular la frecuencia esperada de cada uno, la frecuencia esperada de cada intervalo.
Pero para ello primero tenemos que calcular la probabilidad de que nuestros datos caigan en este intervalo, pero no la probabilidad de frecuencias, o sea, no la probabilidad ya registrada de manera experimental, sino nuestra probabilidad teórica de acuerdo a lo que establece la distribución exponencial. Para ello entonces vamos a utilizar esta fórmula que está por aquí, que es la distribución acumulada, y nos dice que la distribución acumulada para cada valor de x va a ser igual a 1 menos el exponencial de menos lambda x, ¿sale? Pero tenemos también aquí, entonces para poder calcular esta distribución, primero tenemos que conocer el valor de lambda. Y aquí, ¿cómo vamos a calcularlo? Vamos a ver esta tablita, dice aquí que la media para esta distribución exponencial es igual a 1 sobre lambda. Entonces, si nosotros despejamos lambda, obtenemos que lambda es igual a 1 sobre mu. Por lo tanto, calculando 1 entre mu, como no conocemos la media poblacional, vamos a utilizar la media muestral para poder estimar esa media. Por lo tanto, vamos a dividir 1 entre la media muestral que habíamos obtenido y estimamos que lambda es igual a 0.53955. ¿Sale? Ahora bien, ya tenemos el valor de lambda. Vamos a aplicar esta fórmula 1 menos e a la menos lambda por x y vamos a hacerlo para este caso de acá. ¿Sale? Entonces ponemos aquí la probabilidad es igual a 1 menos exponencial exp de menos lambda, pero menos lambda es este valor, lo vamos a dejar bloqueado porque es un valor constante, multiplicado por nuestra x. Ahora bien, como esta es una distribución acumulada, he dicho de otra forma, si yo establezco por ejemplo un límite como por aquí, la distribución acumulada me va a dar la probabilidad que hay desde 0 hasta este punto. Por lo tanto, como yo aquí tengo un intervalo aquí y yo quiero la probabilidad que hay de 0 hasta 1.125, pues vamos a multiplicar menos lambda por x y la x va a ser este límite superior. Con eso calculamos la probabilidad. Le damos enter y nos da un valor de 0.4550. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo para lo siguiente. Vamos a utilizar la misma fórmula. Pero observen qué ocurre. Nos da un valor altísimo, 0.70. Si yo lo sumara con esto me da más de 1. Y eso no puede ser porque siempre la probabilidad total no debe de superar jamás al 1. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recordemos que esta función o esta fórmula que tenemos aquí planteada es la probabilidad acumulada, pero acumulada desde el 0. Es decir, aquí me está dando la probabilidad de 0 hasta 2.25, pero no me interesa esa probabilidad, solamente quiero la probabilidad que hay de 1.125 a 2.25. Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esta probabilidad acumulada que va desde 0 a 2.25 le vamos a restar la probabilidad que va de 0 a 0.125, es decir, si 2.25 está por aquí más o menos y mi intervalo es de 1.125 a 2.25, pues lo que hago es calculo toda esta probabilidad completa y le resto esta probabilidad que está por acá para que así obtenga yo la probabilidad que realmente me interesa. Por lo tanto, le vamos a restar la probabilidad anterior y le damos enter y ahora sí me da una probabilidad más pequeña. Vamos a hacer exactamente lo mismo para lo siguiente, pero aquí también obviamente le vamos a restar la probabilidad del anterior y le vamos a restar también la probabilidad del primero. ¿Sale? Hacemos lo mismo por aquí. También le restamos el anterior y el primero. Muy bien. Seguimos este procedimiento entonces hasta llegar también a la penúltima categoría. Y al terminar esto vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que al final la suma de todas las probabilidades nos debe de dar 1. Por lo tanto, si yo quiero calcular la última, pues no puedo aplicar el mismo procedimiento,
porque aquí estamos tenemos como límite superior algo que es el infinito, y ese no es un valor como tal, sino que es un solo concepto. Entonces, para saber la probabilidad que nos va a quedar, o nuestra probabilidad que va a ser, digamos, la última colita que se va a encontrar más o menos por acá, es decir, esta probabilidad de la colita que está por acá, y saber cuánto va a valer, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Como ya sabemos que el total de probabilidades debe sumar 1, entonces a 1 le vamos a restar la suma de todas las probabilidades anteriores. ¿Sale? Y damos enter y tenemos que nuestra probabilidad de la última categoría es de 0.0142. Muy bien, ya tenemos entonces todas las probabilidades de cada categoría de acuerdo a la distribución exponencial. Lo que vamos a calcular ahora es la frecuencia esperada en cada una de las categorías si esto fuera una distribución exponencial. Entonces vamos a multiplicar el total de datos, que es 50. Vamos a bloquearlo también. Y vamos a multiplicarlo por el valor de la probabilidad. Y nos da 22.75. Vamos a correr la fórmula. Y si se dan cuenta, aquí está las cantidades esperadas o lo que debería de haber en cada una de las categorías si esto fuera una distribución exponencial. Si sumamos todas estas frecuencias esperadas, nos da igual 50. Ahora vamos a calcular el error. Ya tenemos las probabilidades o las frecuencias esperadas en cada categoría. Vamos a calcular el error. Y para ello vamos a utilizar esta fórmula que se encuentra aquí. Tenemos EI menos OI al cuadrado sobre EI. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el valor de E sub I, que es esto. Bueno, abrimos paréntesis primero. E sub I menos O sub I. Es decir, la frecuencia esperada de acuerdo a la distribución menos la frecuencia real que ya contamos de acuerdo a nuestros datos que tenemos de manera real. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado y el resultado se divide otra vez entre el valor de EI. Entonces hacemos la operación y nos da un error de 0.61. Esta misma operación la vamos a repetir con cada uno de los valores que tenemos por aquí. Y por último vamos a sumar todos estos valores. Entonces igual suma de todos estos valores. ¿Por qué? ¿Por qué suma? Porque aquí nos dice que nuestro estadístico de prueba chi cuadrada 0 va a ser la suma de cada uno de los errores que estamos calculando desde la categoría 1 hasta la categoría M, que en este caso son 8 categorías. Entonces sumamos y nos da un valor de 9.088. Entonces este va a ser nuestro valor de chi cuadrada sub 0. Va a ser nuestro estadístico de prueba. Ya tenemos este valor. Ahora vamos a calcular el valor crítico para hacer la comparación. Recordemos que aquí hay que hacer una comparación con un estadístico de tablas. En este caso vamos a definir primero el alfa. El alfa es de 0.05. ¿Sale? Y vamos a hacer lo siguiente. Nuestro valor de prueba va a ser chi cuadrada con alfa de significancia m menos k menos 1. Y dice aquí que k es el número de parámetros estimados en la distribución propuesta. ¿Se acuerdan que en un principio no conocíamos el valor de mu? Lo estimamos con la media para poder calcular el parámetro lambda, que es el que nos pide para poder realizar la distribución acumulada. Era el valor que no conocíamos. Por lo tanto, tenemos calculado un parámetro. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí grado de libertad. Entonces, las grados de libertad son m, que vale 8 porque son 8 categorías, menos un parámetro que calculamos que fue lambda, menos 1 que viene por fórmula. Por lo tanto, tenemos 6 grados de libertad y tenemos un alfa de 0.05. Por lo tanto, vamos a calcular ahora chi cuadrada con alfa de 0.05 y con grados de libertad 6. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nos vamos a ir a la tabla de la chi cuadrada. Lo tenemos por acá. Tabla de distribución chi cuadrada. Alfa de 0.05 y 6 grados de libertad. Se encuentra más o menos, aquí está,
6 grados de libertad y alfa de 0.05, tenemos un valor de 12.592. Entonces 12.592. Y para terminar vamos a hacer la comparación. Dice, comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, no se puede rechazar la hipótesis nula. Dicho de otra forma, tenemos que aceptar la hipótesis nula. Y comparamos este estadístico que tenemos aquí de prueba es menor que el estadístico de la tabla. Por lo tanto, con un 95% de confianza, podemos afirmar que los datos siguen una distribución, ponerlo aparte, siguen una distribución exponencial. Y con eso concluimos entonces nuestro ejercicio. Quiere decir que todos estos datos que tenemos aquí siguen una distribución exponencial. Es decir, o dicho de otra forma, la gráfica que hemos calculado por aquí se asemeja bastante a nuestra distribución exponencial que tenemos, digamos, de cierta manera, pues de manera teórica. Entonces, con esto concluimos la prueba. Es un poco larga, realmente no está complicada, sino que hay que darle, digamos, su tiempo, hay que dedicarse a realizar los cálculos, pero pues espero que les sirva de esto. Entonces, también me permito recordarles, recuerden que la distribución que vamos a elegir para la prueba de hipótesis depende mucho de la forma que tenga la gráfica. Entonces hay que ir por ahí jugando o viendo las distintas distribuciones y poder trabajar con ellas. De cualquier manera, les comento igual que para el caso de lo que estamos viendo, que son líneas de espera y todo esto, pues cuando estamos manejando datos discretos, generalmente manejamos la distribución de Poisson o Poisson, como quieran llamar. Y para datos continuos estamos trabajando con la distribución exponencial, pues de manera, digamos, más frecuente. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos por este video. Espero que les sirva para realizar la siguiente actividad y pues cualquier cosa, pues estamos a la orden.